quiero decirte que esa vida de comunión, de privacidad con Dios, es un ámbito sin límites. Es un ámbito que no tiene límites. No se va a agotar. Cada día adorándole con más profundidad, comprendiendo más de Él. Por eso la invitación esta noche es hablar sobre ese ámbito sin límites. ¿Cómo vivir en ese ámbito que no tiene límites? Nuestra vida está llena de limitaciones. El ámbito terrenal en el que vivimos está lleno de limitaciones. Limitaciones que no estuvieron en el plan original de Dios. Limitaciones que arrancaron desde la caída en el Edén. Todo se limitó. El ser humano fue limitado al tiempo y al espacio cuando había sido creado para vivir en absoluta libertad. Terminó siendo esclavo de lo que él debería haber gobernado. ¿Cuántos límites, ¿Cuántos límites? Que comenzaron desde allí en adelante. Pero el Dios que nos creó sigue su proyecto original, sigue en su posición original, sigue en su poder original. Así que en esa relación con el Señor, te relacionas con un ámbito que no tiene límites. Es decir, escapás del propio, escapás del ámbito propio. Y qué lindo es aprender a caminar con el Señor en un ámbito sin límites. Mateo capítulo 6, versículo 6 y versículo 33. Son dos textos con los que vamos a comenzar nuestra meditación esta noche. Justamente hablando de esto, que ingresamos a un ámbito sin límites cuando reconstruimos nuestra relación de amor con el Señor. Y este fue el pedido de Jesús, la indicación de Jesús, y esta noche quiero decir algo que voy a necesitar el 100% de su atención y que me haga la promesa desde entrada que no se va a asustar. Capítulo 6, versículo 6, Jesús aconseja, enseña, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Había una razón por la cual Jesús estaba dándole a los suyos esta modalidad, porque religiosamente se estilaba hacerlo en público lo más posible para demostrar qué tan buen religioso era uno. Y no está mal orar en público, bendice, inspira a los demás. Pero si el propósito es recibir el aplauso de los demás, el Señor ya tiene su recompensa. Si la gente los aplaude, ya tienen su recompensa. Pero el que busca la recompensa del Señor va a tratar con Él profundamente en una vida personal. Y como este canto que tiene un sentimiento muy particular para mí, porque el autor, el hombre que canta, el joven que canta esta canción, que la ha hecho correr a través del mundo entero, era Pancita cuando su mamá se sentaba en estos bancos. Emir venía en camino. La cigüeña estaba viendo cómo lo iba a traer. Y sus papás se sentaban en estos bancos. Y había una evidencia muy clara que en estos esposos había una pasión por el Señor, un genuino deseo de servir a Cristo. Le cuento, tengo un lindo trato con el pastor Oscar Sensini. No hace mucho nos visitó aquí en un día de reunión. Y yo tengo tan grabado en mi corazón ese recuerdo cuando a veces ni terminaba el mensaje, cuando él y su esposa saltaban del banco y corrían al altar, sedientos, hambrientos, deseosos de la gloria del Señor. Y dentro de esa mamá estaba el autor de esta canción. Y Emir está bendiciendo al pueblo cristiano desde muchas maneras a través de este canto. Que había en ellos ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda de las cosas del Señor. Entonces estaban haciendo esto que Jesús dice, en esa privacidad, en esa relación de intimidad, de cercanía. Por eso la letra dice, ya sea que en público o en mi habitación, delante de los demás o en privado, hay algo que quiero hacer, Señor, que es adorarte y vivir ese vínculo
de amor contigo. Y reconstruir ese ámbito, ese vínculo de amor con el Señor, te da ingreso a un ámbito que no tiene límites. Ese es el ámbito en el que Dios nos creó e instala al hombre sobre la tierra en una relación de cercanía plena con el Dios creador, y el Señor le da todo bajo su dominio. Eso es lo que se quebró en el Edén, eso es lo que se rompió en el Edén. Pero recuerde, todo lo que se perdió en el Edén, ¿qué sucede con todo lo que se perdió en el Edén? Todo lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario, fue restaurado en el Calvario. Entonces, por la obra del Señor Jesucristo, por el perdón que tenemos en Cristo, por la gracia del Señor, porque nuestro Señor pagó el precio y se sentó a la diestra de la majestad del Padre, está abierto el camino vivo y nuevo para que podamos vivir de nuevo en ese ámbito en el que fuimos creados. Y cuando vivís en ese ámbito de relación con Dios, es un ámbito ilimitado. Ilimitado, no tiene límites. La gloria de Dios no tiene límites, la sabiduría de Dios no tiene límites, el poder de Dios no tiene límites. Qué glorioso es conocerlo, ¿cierto? Es maravilloso es conocerlo. Entonces, ingresamos a ese ámbito sin límites cuando se restaura esa relación con el Señor, porque lo cierto es que los límites no están en Él, los límites están en nosotros. ¿Has descubierto eso? Los límites están en nosotros. Estos días, meditando en esto, y bueno, justamente eso que vengo comentando y diciendo de alguna manera, que las Sagradas Escrituras y todos los mensajes y todo lo que predicamos y todo lo que enseñamos y lo que transmitimos está hablado en un vocabulario entendible a nosotros. Es decir, estamos explicando lo ilimitado en un lenguaje limitado. ¿Se entiende? Estamos explicando lo divino en términos humanos. Estamos explicando lo incorruptible en términos que pertenecen a un ámbito corruptible. Entonces, en una ocasión veníamos de viaje, yo no recuerdo si de Mendoza, de donde veníamos hablando con el pastor Matías de este tema, y le decía yo, cuando le atribuimos a Dios, cosa que es muy común, aún en el idioma de las Sagradas Escrituras o en la forma que está escrito, le atribuimos a Dios características humanas. Lo delicado es que también le atribuimos, cuando imaginamos, cuando pensamos en Dios, también le atribuimos los límites que los humanos tenemos, o las fallas que los humanos tenemos. Desde allí se construyeron tantos mitos a través de la historia. ¿Con qué practicidad? Lo explicó esta mañana el pastor Pablo Salinas, ¿con qué practicidad? En las religiones siempre pensaron en un Dios violento, arbitrario, déspota, y entonces generaron en la gente miedo, porque sabe que una de las formas de manejar a la gente es por el miedo. Entonces las religiones han logrado cierto éxito manejando a la gente por el miedo. Ahora luego también surgieron las que manejan a la gente por la comodidad. Haz lo que quieras, total, Dios hace una gran amnistía y al final todos vamos para el cielo, no importa cómo vivas. Y a la gente le gusta también esta cuestión de hacer lo que a uno se le antoje, total, al final de cuentas Dios le va a decir, está bien. Entonces qué bueno es conocerlo al Señor tal cual es, porque lo que nos confunde a veces es las maneras en que lo exponemos, la manera en que lo explicamos. Quienes han crecido con padres muy severos le atribuyen a Dios la severidad. ¿No? Antropomórfico es antropomorfismo se llama el atribuirle a Dios modalidades del ser humano. Y un artículo que leía esta semana justamente decía esto, que aún muchos detalles de las Escrituras están escritos de esa manera. Cuando usted oye hablar de la mano de Dios, es inevitable que nuestra mente imagine una mano como la nuestra. Pero ¿podría usted imaginarse una mano que tiene ahí en la palma todo el agua del mar? En la nuestra no cabe ni siquiera la mitad de esta copa de agua. Pero ¿podría usted imaginar una mano en la que le cabe todo el agua del mar? Entonces,
¿qué es lo que sucede? Ante un término entendible para nosotros, la palabra mano, nosotros inmediatamente nuestra capacidad de comprenderla la encuadra como similar a nosotros. Entonces, cuando buscamos al Señor en esa cercanía, nos rendimos, nos abrimos, nos disponemos, Él comienza a hacernos entender lo que, más allá de lo que nuestra mente va a lograr entender. Estos días que disfrutamos lindos momentos en la orilla del mar, justamente una mañana estoy leyendo en Apocalipsis que el mar dejará de existir, entre las tantas cosas. Y no me preocupó a qué playa voy a ir, no me preocupó. Miraba la inmensidad del mar. Digo, qué cosa, no nos entra en la cabeza que todo esto que parece que va a llegar un momento que Dios dice basta y se termina. Dejará de existir el sol, dejará de existir el mar. ¿Cierto? Todas estas cosas parecen así muy extrañas, muy locas. Lo cierto es que todo lo medimos desde la capacidad de razonar y de entender que nosotros tenemos. Entonces, el Señor sabe bien que nuestra capacidad y sabiduría es muy limitada. Entonces Él nos habla, nos explica, nos hace entender de una manera que nosotros lo podamos entender. Desde una manera que nosotros lo podamos entender. Entonces, bueno, sin ir más a lo profundo con esto, simplemente para decir que los límites no están en Él, los límites están en nosotros. Y una de las cosas que sucede cuando desarrollamos esa vida de cercanía, de intimidad, de privacidad con Dios, una de las primeras cosas que empezamos a entender, qué limitados que somos. Qué limitados que somos. Qué pequeños que somos. Qué insignificantes somos. Y cuando descubro que soy insignificante, más me impresiona que Dios ame a alguien insignificante. Que Dios ame a un individuo cuando hay tantos en el mundo. Sin embargo, a todo aquel. No se le pasa al Señor cuando hay un espíritu encendido, un corazón abierto adorándole. No se le pasa. Por eso el domingo pasado hablábamos de individualizarnos aunque estemos entre la multitud. No sé si de pronto extiendo más el tiempo así, pero déjeme contarle una hermana muy querida que ya está con el Señor, quien fue misionera por algún tiempo muy breve en China, la hermana Edith López. De China no tenía nada, chaqueña, nacida en el Chaco y crecida en el Chaco. Pero tiempo antes de ir al campo misionero, ella pasó por una enfermedad muy fuerte, debió ser tratada con un tratamiento muy agresivo, y cuando perdió todo su cabello y cuando superó la crisis de la enfermedad, su rostro tomó un formato chinesco, y los chinos no podían creer que ella no era china. Le hablaban en chino y cuando ella le hablaba chaqueño no le entendían nada. No podían creer que no era china. Y ella estaba un día en un tipo restaurante, comedor o bar, y acordándose un día domingo decía, cómo extraño, Señor, aquello. Y se recordaba de esas reuniones de avivamiento, de fuego, de la gente tocada por el Espíritu de Dios, por el poder del Señor. Ella estaba sentada en una silla, en una mesita pequeña en ese restaurante, hablando eso en intimidad con Dios entre medio de la gente que iba y que venía, y algo empezó a suceder en ese lugar. La gente se empezó a reír. Y los mozos no podían servir porque se reían. Salían los cocineros de la cocina a ver qué había pasado, porque no es común allí que la gente se ría, te toman por loco. Es extraño eso es muy propio de nosotros, eso es muy propio aquí, que la gente, todos se ríen, te pones a reír también, pero eso es una curiosidad. Salían a ver qué pasaba, y ella estaba sorprendida, se caían al suelo. Nadie había orado por ellos. Había sucedido algo. El Dios que es ilimitado tocó también a los chinos ahí. Y cuando ella estaba sorprendida, el Señor le dijo, ¿viste que estoy con vos acá? ¿Viste que estoy con vos?
esa vida de privacidad, en la multitud o en el lugar a solas. Esto es lo que tenemos que aprender a desarrollar, esa cercanía, esa privacidad con el Señor. Ella estaba extrañando lo que vivía en su Argentina querida, y Dios le dijo: soy el mismo en China. Nosotros lo vimos a esto en Siberia. Habíamos sido un grupo de argentinos y de americanos, fuimos en un contingente. Era un lío porque nadie hablaba nada. Yo me enteré una semana antes de viajar que el alfabeto ruso no era igual que el nuestro. Había solo unas poquitas palabras que podíamos entender, que era taxi, policía, teléfono y hotel. Y después de esas palabras eran todos garabatos para mí ahí. No entendía nada. Y estuvimos en 2 días de reunión en un teatro en Siberia, en Kemerovo. La gente que vino por la curiosidad, porque los americanos habían traído una orquesta que no tocaba con instrumentos convencionales, son 2 campanitas. Y los chicos hacían las notas con las campanitas y sonaba, era una orquesta espectacular. Habíamos ido por los colegios, habíamos invitado a la gente y la gente vino por esa curiosidad, pero el Espíritu de Dios se manifestó en ese teatro y sucedía lo mismo que en nuestros altares. Lo mismo. Porque el Dios que está aquí está en toda la tierra y su gloria está en toda la tierra. Dios no tiene límites. Evidentemente los límites están en nosotros. Y lo vimos con nuestros ojos. Cuando uno ve determinadas manifestaciones en un lugar, dice: bueno, porque ya es común, porque por acá pasó Freyson revoleando el saco, así como Soledad, y le tira el saco y la gente se cae. Y entonces uno decía: bueno, porque ya la gente se acostumbró. Pero cuando vas a otro lugar donde no saben nada, y sucede lo mismo, te das cuenta que Dios no tiene límites. No tiene límites. De ese Dios te quiero hablar. Y de ti. Para invitarte a que vivas esa relación con ese Dios que no tiene límites. Y vas a ingresar a un ámbito que no tiene límites. Entonces, sin duda, cuando hablamos de estas cosas hay una cantidad de experiencias que quisiera que la tomemos con toda la sabiduría. Esas experiencias que contamos, que son motivadoras, aunque tenemos que entender que con cada uno Dios va a obrar en una forma muy, pero muy particular. Y esta es la invitación del Señor, el apartar tiempo personal, de privacidad, de intimidad, de calidad, de diálogo. ¿Te animás a estar a solas con el Señor? Les decía el domingo pasado que es un desafío que yo hago con el que me dice que es ateo. Lo invito a hacer esto. Entra en tu habitación, asegúrate que no haya nadie y decirle: Dios, si sos de verdad, yo quiero conocerte. Y cuando al tiempo me lo encuentro y les pregunto, algunos me han dicho que no se animaron. ¿Y de qué no te vas a animar si no hay nadie ahí? Es que en la multitud o en la privacidad o en la soledad nuestro Dios no tiene límites. Estoy contando algunas cosas para que puedas entender hacia dónde vamos con este mensaje. Entre las cosas que escuché que me impactó fuertemente, ¿saben? Muchos hermanos han tenido experiencia de que, bueno, les cayó polvo de oro. En una ocasión aquí en una iglesia estaban de reunión y lo estaban contando por la radio, y un pastor amigo mío tomó el auto con su esposa y se fueron a la reunión y dice: Eduardo, era increíble, cuando llegué estaban todos amarillos. Todos. Hemos escuchado cosas así aquí en Santa Fe, en la localidad de Colastiné. El pastor Eduardo Rodríguez, uno de los muchachos que nació de entre nosotros, con todo el respeto, este ministro y siervo del Señor. Pero el Colo tenía 13 años cuando llegó a nuestra campaña y ahí se convirtió y conoció al Señor. Las cosas que han experimentado. Una nena está jugando y ve algo que brilla y lo levanta y le llama la atención y se lo muestra a la madre, y la madre dice: esto tiene forma de diamante. Y se lo llevan y el pastor se le da por ir a una joyería y mostrárselo, y el joyero le dice: ¿de dónde lo sacaste? Y le dice: bueno, lo encontramos. Y cuando se lo tasó, evidentemente era un diamante de verdad.
Nadie te va a ofrecer una cifra como la que le ofrecían por algo que no era cierto. Y he escuchado cosas así, pero me impactó tanto el año pasado en la Convención Nacional, cuando el pastor Escobar, un pastor de España, nos contaba que estaba viajando en Colombia, trasladándose de una ciudad a otra, y en el avión él va conversando con otro hermano, hablan de las cosas del Señor, 2 ministros están hablando allí, y cuando ya el avión está llegando al aeropuerto, siente que le cae algo en la pierna, y lo levanta y tiene un diamante. Y nos mostró, él traía una foto de ese diamante. Entonces digo, bueno, que un diamante caiga en un templo, en el patio de una casa, que suceda en una reunión, pero que te caiga dentro del avión, a 10.000 metros de altura ahí, porque la cabina del avión es una cápsula cerrada, está inflada por dentro para que uno tenga aire, está presurizada, pero es una cápsula cerrada, pero Dios se las arregla. ¡Pic! Le tiró un diamante ahí. A ese ministro de Dios le fue una señal evidente que el Señor estaba escuchando su conversación y estaba tomando en cuenta. Ahora yo sé, de aquí en más todos van a querer en su devocional personal que le caiga un par de diamantes ahí. ¿Y por qué no? Puede ser, y claro que sí puede ser. Pero al hablarte de estas cosas es simplemente para decirte esto. Esa relación con Dios te introduce a un ámbito que no tiene límites. A un ámbito que no tiene límites. Nuestro Dios no tiene límites. Los mineros en Chile lo experimentaron a 720 metros debajo de la tierra. No era posible que hubiera aire. Sin embargo, ellos tuvieron aire para respirar. Y la pregunta de todos los días, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Experimentaron milagros cuando se les terminó el agua. Todo el agua que se usa en la mina no es agua potable. Sin embargo, Dios intervino y ellos tuvieron agua todos los días. Una cantidad, una sucesión de milagros impresionante y manifestaciones de la gracia del Señor. Allí a 720 metros debajo de la tierra. A mí me daba escalofrío solo pensar en esa profundidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Nuestro Dios, decilo, no tiene límites. Y relacionarme con Él me va a introducir, me va a relacionar con un ámbito que no tiene límites. Todas las cosas que puedan llegar a sucederte ya están avisadas. No tiene límites. Personas de corazón duro como piedra, incrédulos, rebeldes, declaradamente ateos, se han encontrado con el Señor y fueron personas de fe, de convicción, poderosas en Dios, la gloria de su nombre, porque se encontraron con el Dios que no tiene límites. Entonces, ¿dónde están los límites? Vamos a ser honestos, digamos, están en nosotros. Están en nosotros. Todos los límites que yo tengo están en mí, no están en Dios. No están en el Espíritu de Dios, están en mí como persona, como ser humano. ¿Te asusta o te apasiona entrar en un ámbito que no tiene límites? Porque de pronto no entramos en ese ámbito sin límites justamente por algunos de los grandes obstáculos que atan a nuestra vida. Así que vamos a distinguir dónde están los obstáculos, pero les dije algo cuando íbamos a leer el texto bíblico, porque el Señor habla de vivir esa intimidad, ese secreto con Él, dedicar tiempo, consagrar tiempo para estar a solas con Él, y el Señor dice, se va a notar en público. Lo que vivas a solas conmigo se va a notar en público. Pero quiero que venga al último versículo de este capítulo. El Señor está hablando de cómo el Padre viste a las hierbas del campo y cómo Dios el Padre cuida de las aves y dice, no valéis vosotros mucho más que un ave, no valéis vosotros mucho más que la hierba que hoy es y que mañana se seca. Y entonces nos está tratando de abrir la cabeza cuánto valemos para Dios, pero llega el versículo 33 y quiero que me escuche con atención y que esté listo para una cuota de revelación así un tanto desafiante esta noche. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Las cosas de las que está hablando son todas las que nosotros necesitamos.
Las cosas a las que Jesús se refería era todo lo que nosotros podríamos llegar a necesitar. Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuántos están asustados a esta altura? ¿Cuántos están llenos de confianza? Ya están abriendo su corazón para lo que viene. ¿Está dispuesto para algo que le puede choquear? Yo estoy seguro que si Jesús relatara en el día de hoy lo que dice el versículo 33, habría una palabra que él cambiaría. Estoy segurísimo. El versículo 33, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué palabra cambiaría él? Cambiaría la palabra buscar por recibir. Buscar por recibir. Yo sé que esto, por eso dije, puede choquearte. De pronto alguien diga, ¿y quién es este pastor para venir a cambiarle las palabras que Jesús dijo? Pero necesitamos entender que Jesús dijo estas palabras dentro de un ámbito que tuvo un cambio absoluto, total, eterno, glorioso, desde que Él asumió la cruz y desde que Él resucitó de los muertos y desde que Él se sentó en la gloria de la majestad en las alturas. Ese ámbito tuvo un cambio impresionante. Lo que tiene que cambiar es esto. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros, nosotros lo tenemos que aprender a recibir. ¿Está listo para soportar el segundo cimbronazo? Está metido en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestra neurona, en todos nuestros conceptos, la idea del merecimiento. Entonces nos cuesta entender su gracia. Su gracia es regalo, es absoluto. La salvación, ¿la pagamos o la recibimos? El llenamiento del Espíritu Santo, ¿lo pagamos o lo recibimos? Su palabra, ¿la compramos o la recibimos? La recibimos. Entonces, chocando con tantos obstáculos de nuestros límites, tenemos todo en la mano y no lo tomamos. Y esto es lo que cambia en esa relación de cercanía con Dios. Esto es lo que cambia. Descubrimos nuestros límites, vamos entendiendo nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo vamos entendiendo su grandeza. Y lo que tiene que pasar es que entendamos su grandeza. Esto es lo que tiene que suceder. Entonces, hasta la persona más sencilla, más frágil de pronto, más débil a la vista de todos, se convierte en el más fuerte cuando descubre que en el Señor tiene todo. Cuando descubre la grandeza de su Dios. Entonces, estoy seguro, Jesús habría cambiado esta palabra, porque cuando estas palabras son escritas por Mateo, es en el tiempo que Jesús les mandó a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego que el rey se sentó en el trono, el reino de los cielos fue establecido. ¿Entiende usted la diferencia entre un reino que está por instalarse, que está para afirmarse, a un reino que ya se afirmó? Amado, el reino de los cielos no está por venir, el reino de los cielos ya está instalado. Y esta es la soberanía del rey que nosotros tenemos que aprender a creer. Esta es la autoridad de nuestro rey. Por eso quise que cantáramos este coro: a ti el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que es y que será. Son todos los nombres con los que Jesús se presentó en Apocalipsis. Estas palabras de Jesús fueron escritas, fueron dichas antes de asumir el Calvario. Después de asumir el Calvario y pagar el precio y vencer a la muerte y resucitar entre los muertos y sentarse en el trono de la majestad en las alturas, estoy seguro, y el Señor lo está haciendo contigo esta noche a través de su siervo. Hermano, ¿no le da miedo cambiar? No, he entendido esto.
hay un progreso glorioso en el Evangelio que los creyentes tenemos que entender. Ya no sería buscar, ahora sería recibir. Está delante tuyo, el Señor te lo está dando, te está llamando. ¿Depende de tu mérito o depende de su gracia? Algo que he dicho más de una vez, y se lo he dicho a familiares muy queridos, yo le estoy diciendo al Señor, todo lo que tiene que pasar en mi vida, Señor, no dependa de mi capacidad, sino de tu gracia. Porque si depende de mi capacidad, estoy frito. Pero si depende de su gracia, entonces la gloria es segura. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, ¿dónde están los obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos por los cuales estoy ante un ámbito que no tiene límites? Un ámbito en el cual Jesús dice, todas estas cosas te son añadidas, todas vienen de regalo. ¿Qué es añadido? Viene de regalo. Simplemente con esa apertura a buscar al Señor, a entregarse al Señor, a consagrarse al Señor, todo viene por añadidura. ¿Está poniendo algún límite? No, ningún límite. Simplemente diciendo, recibilo, recibilo, recibilo. Todo lo que nosotros no recibimos del Señor no tiene que ver con que Dios sea mezquino, tiene que ver con que nosotros estamos cerrados. Y esto sucede en la vida devocional de relación con Él. Empezamos a descubrir que Dios no está instalado en un ámbito de limitaciones. Y que si, usamos un término muy entendible para nosotros, pero justamente eso que nos ayuda a razonarlo es a veces lo que nos limita. Si habláramos del corazón de Dios, cuando hablamos del corazón de Dios es para referirnos a cómo Él siente las cosas. Pero no lo compares ni con tu corazón ni con el mío, que por más bueno que sea es limitado. Es limitado. Entonces, ¿qué sucede en ese vínculo de cercanía, de adoración, de entrega, de oración? ¿Qué sucede? Se nos empieza a abrir el entendimiento. Empezamos a entender las cosas, a verlas con los ojos del Espíritu, y se empieza a producir en nosotros un cambio, que es el cambio que Dios siempre quiso que suceda. Es más, la condición que Dios quiso que nunca perdiéramos. Sin embargo, porque se perdió en el Edén, Cristo vino para restaurarla. Es decir, Él vino para restaurar todo lo que se había perdido. La palabra restauración, permítanme decirlo, normalmente cuando entre los creyentes la mencionamos, nos estamos refiriendo a un cambio apreciable en la conducta moral de las personas. Bueno, una persona está restaurada porque antes hurtaba y ya no hurta, antes era un inmoral y ya no es más inmoral, entonces está restaurado, ¿cierto? Es como que nos encuadramos más en los aspectos de la conducta moral de las personas. Pero cuando el Señor habla de restaurar y de la obra del Espíritu que restaura, está hablando de que vuelve a esa relación original como Dios nos creó. Esa relación de cercanía, esa relación de soberanía de Dios sobre el hombre. Soberanía, no una tiranía, sino una soberanía en la cual no te quita, te da todo su reino. Y cuando Jesús le dijo a los que estaban oyéndolo, al Padre le ha placido daros el reino, no les entró en la cabeza a nadie. Y francamente, a nosotros tampoco. Entonces, si Jesús escribiera estas palabras otra vez, no te diría buscar, te diría recibir. Porque en aquel momento el reino estaba para instalarse, pero hace más de 2000 años que se instaló. El rey está en el trono. Por eso insisto con ese coro que usted dirá, qué delirio le agarró al pastor con ese coro. El que está siempre reinando en el trono, el alfa, la omega, así se presenta Jesús en Apocalipsis. Y lo que primero deja en claro que Él es el que está en el trono. Esto comenzás a comprenderlo en esos momentos a solas con el Señor. Y te sucede algo que no lo vas a poder explicar. ¿Cómo es que el Rey de Reyes quiere hablar contigo?
Y esas experiencias que suelen ser tan contundentes, que hay un momento que el Señor te dice, vamos a hablar. El Rey de Reyes, el soberano, aquel a quien las multitudes le siguen, pero también trata con el individuo. Había una multitud alrededor de Jesús, pero había un individuo arriba de un árbol. ¿Para dónde miró Jesús? Al individuo que estaba arriba del árbol. Porque la multitud, vaya a saber con qué intereses lo rodeaba, pero el individuo que estaba arriba del árbol quería conocerlo, quería conocerlo, quería conocerlo. Entonces nos entendemos, amados, vamos a descubrir dónde están nuestros obstáculos. Porque los obstáculos no están en Dios, los límites no están en Dios, están en nosotros. Y por supuesto, antes de convertirnos, déjeme ser un pastor un poco ilusionado. Desde que toda esta gente se convirtió, ya no peca más. Bueno, voy a decirlo de otra manera, está libre del pecado. ¿Hay diferencia? Antes estaba condenado por el pecado, ahora estás perdonado del pecado. Con muchos pecados que superar todavía. Y nos vamos franqueando un poquito más. ¿Cuántos ya respiran profundo y dicen, es verdad, hermano, sí, todavía tengo tantas cosas que dejar en mi vida? Y algunos hermanos dicen, pastor, usted nos habla como que nosotros viniéramos bajando de una nube, usted no sabe la vida que nosotros vivimos. Es que está sobre la tierra todavía, pero yo sé que tu nombre fue anotado en el libro de la vida y que el Espíritu de Dios está operando dentro tuyo. Y una y otra vez lo digo, si yo no pudiera creer que el poder de Dios transforma a las personas, liberta a las personas, cambia a las personas, no tengo nada que hacer como ministro. Pero apasionadamente sirvo al Señor, porque si he visto cosas en toda mi vida es como Dios transforma a la gente. Cómo Dios saca al que está hundido en el pecado, lo saca y pone sus pies sobre la peña y endereza sus pasos. Cómo es que en esa boca llena de odio, de maldición, Dios pone un canto nuevo. Uy, lo he visto en toda mi vida. Y entonces, no estoy engañado. Yo creo que las personas que están aquí esta noche tienen una apertura hacia el Señor y están en buen camino para la transformación total de sus vidas. ¿Me equivoco? A ver, voy a cambiar la pregunta porque yo sé, fue así como mezclada. ¿Digo la verdad? Los que están aquí esta noche recibiendo palabra del Señor, siendo inspirados en la fe, están en el camino correcto para la transformación en su vida. Amén. Así que esto es recibir el reino de los cielos. Por eso estoy seguro Jesús hubiera usado otra palabra si Él hubiera hablado desde la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Ya está en el trono. Y se lo dijo a los discípulos de varias maneras. Ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy con el Padre. En otras palabras, yo me siento en el trono y ustedes en la tierra hacen todo lo que les mandé. Con mi esposa estábamos buscando algunos pasajes, porque esto fue claro, dicho a los discípulos en aquel momento, y aún al día de hoy todavía nos cuesta entenderlo. Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que no se las puedo decir ahora porque no las van a entender. No le puedo decir a dónde voy porque ustedes por ahora no pueden venir, pero ustedes van a ir a donde yo voy y ustedes van a entender lo que hago. Es más, voy a enviarles el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a hacer saber todo lo que estoy haciendo. ¿Y qué sucedió después de la resurrección y de la ascensión de Jesús? ¿Qué sucedió? Vino el Espíritu Santo. Y a hombres que se asustaban de la nada no lo podían parar con nada después. ¿A causa de qué? Que el Espíritu Santo vino y los invadió, los llenó. Entonces estoy seguro que Jesús te habría dicho, recibí lo que te di. Recibí lo que te di. Así que quiero animarte para que esta noche supere los obstáculos y recibas todo lo que el Señor te ha dado. Pudiera ser que nuestros obstáculos hayan sido pecados, prejuicios. Y cuando hablo de temores no me estoy refiriendo al temor reverente, sino a los miedos. Miedos. Algunas personas creen que Dios es un viejo déspota perverso que le gusta hacerte sufrir. Y tienen miedos fundados, vaya a saber en qué cosas. Es más,
Dígame qué hace cada persona cuando sufre algún momento, alguna desgracia, algo que le perjudica. No cierra el puño y le dice, Dios, ¿qué me hiciste? Mire con quién se la agarra, mire con quién. Evidentemente eso revela lo que el ser humano tiene adentro. Un error total, absoluto, echándole las culpas a Dios. Es una reacción característica de todo ser humano. Podría ser que todos esos obstáculos estuvieran en nosotros, Podría ser que estamos entorpecidos para vivir ese ámbito sin límites por una cuestión de delirios. Quiero explicar un poquito más este aspecto de los delirios. Bueno, interpretaciones equivocadas de pasajes de las Escrituras es un delirio de la mente humana que nos termina confundiendo. Jesús explica una parábola, a través de una parábola, hablándole a los suyos de la importancia de tener una vida de constante búsqueda y de oración y de diálogo con el Señor. Y para que lo puedan entender, Jesús utiliza una figura extrema, la figura de un juez injusto, un tipo perverso, caprichoso, que no le tenía miedo a nadie, y pone la otra figura extrema, figura de la debilidad, una viuda pobre. Porque una viuda en su pobreza no tenía socorro de nadie. Así que en la parábola va a encontrar las dos figuras extremas. La persona en su máxima necesidad y el otro en su máxima perversidad. Y Jesús, enseñando sobre la constancia de la oración, dice, esta viuda iba al juez todos los días, y todos los días, y el juez dice, antes que me saque de quicio le voy a hacer justicia. Y de allí la mente confundida del ser humano le atribuyó a Dios las actitudes del juez perverso. Entonces, ¿cuántos de los conceptos equivocados, mal interpretados de la vida de oración es como que a Dios hay que convencerlo, hay que insistirle hasta que Dios cambie? No, pare un poco. Eso está entre las tantas malas interpretaciones que hemos hecho del texto sagrado. Porque el énfasis allí en esa parábola no está en convencer al juez, es en ser constante con la búsqueda. Ese es el énfasis. Y el Señor decía, si esta mujer en su máxima debilidad pudo cambiar la situación con lo máximo de lo perverso, ¿cuánto más éxito tendrán ustedes en hablar con Dios el Padre así sencillamente? Otra parábola que el Señor dice, si tu hijo te pidiera un pez, ¿vos le darías una serpiente? Si él quisiera comer un huevito, ese huevito pasado por agua, ¿vos le darías un escorpión? No, dice el Señor, sí. Y dice más, si vosotros siendo malos, se ve que la tenía clara el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nunca le vas a dar, a quien amás no le vas a dar lo peor, le vas a dar lo mejor. Interpretá lo que Jesús está diciendo. Si nosotros con todos los límites que tenemos amamos y protegemos a los nuestros, dice, cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu a los suyos. Dios está dispuesto. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cantidad de obstáculos que los tenemos que identificar y los tenemos que enfrentar. Tenemos a veces esos delirios, ¿no es cierto?, de interpretaciones extremas. En algunos casos voy a asumir que los predicadores tenemos cierta culpa, porque siempre contamos las cosas grandes, así impactantes, poderosas. Cuando yo quiero alentar a la gente a su vida personal, voy a hacerlo práctico, voy a contarle, justamente voy a explicar esto que quiero decir. Oro al Señor desde que me convertí, desde muy jovencito. Pero hubo una ocasión que yo estaba orando para comprar un terreno. Y bueno, ya Esteban estaba por nacer, la pancita de Claudia estaba media grande, y la preocupación es que apenas me alcanzaba para una buena entrega de un terreno, pero había que construir rápido, porque estábamos viviendo en un lugar prestado, muy chiquitito, y el bebé venía.
Y estoy orando y pidiéndole al Señor que me guíe en la compra del terreno y siento en mi espíritu orar por la casa. Y escuchando tantos testimonios de esta naturaleza, dije, bueno, a mí también me agarró esa locura que le agarra a los creyentes que oyen. Pero, viste que a veces uno ora por la fe y otras veces ora por las dudas. Entonces, por las dudas, oré por la casa. Al día siguiente, estaba orando de vuelta y ¿sabes por qué oré? Por el terreno. Y otra vez, esa voz allí dentro, orá por la casa. Entonces ahí me di cuenta que aunque yo me olvidaba, el Dios soberano no se olvidaba. Entonces, así de franco le dije en la oración, Señor, vos sabés que no tengo un mango para comprar una casa. Apenas me alcanza para una entrega por un terreno, pero si me estás guiando a orar por la casa, vos la tenés lista. Así que voy a darte gracias, no sé dónde está, no sé cómo es, pero si me estás mandando a orar por la casa, gracias por la casa, me lo creo. Al tercer día ya oré por la casa. No pasó una semana. Un milagro nos permitió tener nuestra propia casa. Cuando nos casamos, el plan más visionario que teníamos era que nos llevaría 10 años comprar nuestra casa. Pero festejamos el año de casado con la llave en la mano de lo que es nuestra casa. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Cuando contamos estos testimonios, todos los hermanos quieren una casa cada día que oran. ¿Me entiende? Esto es lo que digo, que genera como una especie de psicosis, de delirio. Oro al Señor desde que me convertí, desde mis 16 años. He tenido cada siesta sagrada orando ahí, me despertaba, me había redormido. No, ninguna revelación, era pesadilla, pereza, fiaca, me dormí. Y me despertaba pidiéndole perdón al Señor. He tenido todo tipo de devocional, de oración. Les contaba el domingo pasado algunas cosas así como graciosas. Pero todas las veces recibí una casa. No, porque si no, ¿cuántos días por año hay? Si todas las oraciones de un año hubieran tenido, tendría 365 casas. ¿Qué quiero decirte con esto? Eso tan matemático no es así. Aunque el milagro suceda en forma específica, en un momento específico, pero no vamos a orar porque oro y el Señor me da una casa. Puede ser que sí, y puede ser que te diga más adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Estimulamos como una especie de fe explosiva que genera delirios. Entonces alguien dice, yo estaba orando y el Señor me dio una revelación y me levanté de las rodillas y fui y le dije al hermano la palabra. Entonces ese hermano quiere orar y todos los días quiere tener la revelación. No aprendió a consagrarse, no aprendió a dejar todavía sus antiguos pecados, no aprendió a humillarse delante del Señor, no aprendió a ser leal y serle, pero quiere tener la revelación para corregirle la vida a otro. ¿Me explico? Entonces, cuando hablo de delirios, tiene que ver con esas cosas místicas y extrañas que arrastramos de una vida vieja, pero con algunos excesos que tenemos también entre nosotros. ¿La promesa de ser recompensado está o no está? ¿Quién la hizo? El Señor. ¿Le vas a tener confianza al Señor o no le vas a tener confianza? Claro que sí, que tenés que tenerle confianza. No le quieras dictar a Dios lo que Él tiene que hacer. Se me pusieron serios a esta altura, ¿eh? Me pusieron serios. Es más, yo he escuchado algunas enseñanzas respecto a que hay que ser como medio caprichoso, como el niño que hace ahí un desplante delante del padre y patalea. Y yo creo que Dios en su misericordia, mire, yo he hecho tonteras de esa. Y he comprobado que Dios es bueno, es misericordioso. Era niño, recién convertido. Y nunca me olvido de esa oración tonta que hice y le vivo pidiendo perdón al Señor toda mi vida. La situación económica de mi familia era así de tensa. Entonces, cuando cobrábamos nuestro sueldo, todo venía a la mano de mamá. Mamá era la ministra de Economía.
Así que para comprarme la bicicleta nueva tuve que orar y se les movió el corazón y me llevaron a una bicicletería. Y claro, yo pagué las cuotas, pero me autorizaron a comprar mi bicicleta nueva. Y me entusiasmé en un momento con un equipo de fotografía, una cámara de esas semiprofesional que tenía un flash arriba, que sacaba unas fotos preciosas. Me entusiasmé. Y cuando lo hablé en mi casa, claro, lo que valía esa cámara era un monto bastante distante a lo que podíamos afrontar. Y entonces yo sabía que Dios responde a la oración, y en mi oración de ingenuo, de niño inmaduro, le dije: Señor, si me amás, yo quiero esa cámara. Y Dios me dio la cámara. Y a veces enseñamos eso, a quererlo condicionar. Y quiero decirte que me arrepiento todos los días. ¿Cómo le voy a decir eso al Señor? ¿Cómo voy a condicionar su amor? ¿Cómo voy a quererlo desafiar de esa manera? El hermano Pablo esta mañana nos hablaba de eso, que crecemos en un respeto a la soberanía del Señor. Que el Señor sabe lo que anhelamos, sí, lo sabe antes que se lo digamos, lo sabe. Un hermano me contaba estos días, él estaba orando por ampliar su casa, pues su casa está en un terreno chiquitito, y emocionado me contaba cómo el Señor lo sorprendió con recursos que vienen a su mano. Que el Señor sabe tus necesidades, ¿sabías vos que las sabe? Y que no tiene límites. ¿Sabías que no tiene límites? ¿Dónde están los límites? En nosotros. Y lamentablemente a veces nuestros límites creemos que es Dios el que lo tiene. Si le lloro un poco, ¿no será que lo convenzo? Y quiero decirte que a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la fe. Yo creo en ti, Señor, venga lo que venga. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de que los delirios son un obstáculo? Claro, escuchamos esas cosas así grandes, impactantes, y creemos que eso sucede todos los días, y al segundo día que no sucedió, chao, se nos acabó la fe, se nos acabó el amor, se nos acabó el gozo, se nos acabó la constancia. Hermano, hace 3 meses que vengo orando para cambiar el auto. 3 meses. ¿Y cuántos años te siguió el Señor para que le entregaras tu vida? Mirá si el Señor te pagara con la misma moneda. 45 años te estuvo buscando. ¿Esperarías 45 ahora para el milagro? No es cierto. Nuestros límites nos encajonan, nos encierran. Pero bueno, no vamos a hablar del que está enredado en pecados, del que está lleno de prejuicios, de miedo, o está envuelto en todos estos delirios. No, pero podría ser que uno de los grandes obstáculos que tenemos sea la indiferencia, la pereza, la inconstancia. Y este tipo de pecado no lo tienen los que todavía están sin convertirse. Este tipo de pecado lo practicamos los que ya estamos convertidos. Este tipo de cosas nos asalta a los que ya sabemos que el Señor está dispuesto y nos está esperando, pero podría ser, ¿sabe? Cuando crecemos en esa relación de cercanía con el Señor, lo primero que descubrimos, qué indiferentes que hemos sido con Él. Qué indiferentes hemos sido con el Señor. Cuando empezás a descubrir lo grande de su amor, lo grande de su misericordia, la entrega, el precio que el Señor paga para redimirte, lo que primero te das cuenta, qué indiferente que fui. ¿Cuántos años tuvo que insistirme hasta que lo declaré que era el Señor de mi vida? Y después de declararlo, todavía hasta que lo practique, falta un rato. Entonces, quiero decirle a las personas que se han encontrado consigo mismo, confrontándose a la indiferencia, quiero decirle que están creciendo. Porque el indiferente no se da cuenta que es indiferente. Te das cuenta de la indiferencia cuando la empezaste a superar. Cuando ya estás venciendo la indiferencia, ahí te empezaste a dar cuenta que eras indiferente. Pero mientras eras indiferente, estaba todo bien, te parecía que estaba todo bárbaro. Pero aún así, dejando la indiferencia de lado, tenemos que asumir que a veces tenemos pereza. En invierno porque hace frío,
En verano porque hace calor. En invierno porque estoy medio resfriado y en verano porque me pican los mosquitos. Pero siempre hay alguna causa para decirle al Señor, otro día, Señor, en otro momento, Señor. Mira, me lo aguanté al pastor predicando 1 hora y media. ¿Qué te parece? Esto vale por los devocionales de todo este mes. ¿Qué lucha tenemos? Y estoy hablando con mucha franqueza porque peleo conmigo todos los días. La inconstancia. Si queremos edificar algo sólido, firme, permanente, nos hace falta la constancia. ¿Por qué razón? ¿Sabe? Cuando uno no es constante y deja pasar mucho tiempo entre una ocasión y otra en esa experiencia, es posible que se olvidó lo que aprendió primero. Es posible. Es posible. Hace por allá algunos cuantos años atrás, cuando tomé el pastorado de la iglesia, entre toda la gana que tenía de hacer cosas, entre todo ello, estábamos ensayando una obra de teatro para la Navidad y venía haciendo un coro a 4 voces. Y me estudiaba la partitura y nota por nota y ensayaba las voces. ¿Sabe qué eran los que más trabajo me dieron? Y finalmente me terminaron gastando, casi me muero. Eran los inconstantes. Venían a un ensayo y por 15 días no aparecían, y cuando aparecían se habían olvidado todo lo que habíamos hecho en el ensayo anterior. ¿Cuál era el obstáculo? ¿No tenían capacidad? No tenían constancia. No tenían constancia. Pero el que estaba firme, iba creciendo, iba logrando manejar sus habilidades, iba desarrollándose. En nuestra inconstancia en la vida de fe, hermano, el que pierde no es Dios. ¿Sabías esto? El que pierde soy yo. ¿Te animás a decirlo? En la inconstancia el que pierde soy yo. Porque Dios sigue en su trono de gloria ilimitado. Así que, déjeme decirle esto. Para vivir en ese ámbito glorioso que no tiene límites, si bien tenemos que descubrir los obstáculos, es más, en tus momentos a solas con el Señor, en tus momentos de confidencia, vas a guiar tu oración hacia allí, no porque lo quieras o porque lo hayas planeado, sino porque en su sabiduría el Espíritu Santo te va a llevar a orar por lo que tenés que orar, y de pronto vas a hablar con el Señor sobre qué son los obstáculos que no me dejan crecer. Es posible que en el momento el Señor no te diga nada, pero que te lo diga en una reunión como esta. Y entre la multitud te des cuenta que Dios está hablando contigo. Yo no sé con quiénes exactamente el Señor está hablando esta noche aquí, pero cuando uno está orando y preparando el mensaje, tiene claro que el Señor dice, esto necesito que lo digas, así que alguien lo debe estar necesitando. Dios está hablando con alguien que le dijo, Señor, enséñame a tener esa relación contigo. Es posible que no te lo diga en el momento. Es posible que sea en un momento que estás cantando un coro y se te abrió el entendimiento y entendiste lo que habías estado orando. Es posible que en un diálogo, que en el saludo de un hermano cuando te recibe en la puerta, puede ser que sea en un momento en el altar, pero que Dios va a tratar contigo, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Más con aquellos que quieran recibir la gloria de su reino. Amén. Así que esta decisión de entrar y de vivir y de aceptar un ámbito glorioso que no tiene límites, esta decisión, amado, hay que afirmarla todos los días. ¿Cuándo? Entonces no es cada domingo, es todos los días. Vengo a la reunión de semana para recibir una palabra que me inspira, vengo el domingo para recibir una palabra de fe, pero cada día, esté solo o acompañado, yo hablo con mi Dios, con mi Rey, con mi Señor. Todos los días hay que reafirmar esta decisión, como cuando uno está construyendo una pared, ladrillo sobre ladrillo. Quisiéramos tener la varita mágica y que la pared surja sola. Pero lo que crece hay que afirmarlo paso a paso, paso a paso. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar tu entendimiento espiritual para vivir en un ámbito que no tiene límites? Paso
a paso. Paso a paso. Entre las leyendas que andan por allí se dice que alguien le preguntó a un nativo cómo se comía un elefante. Y él dijo como cualquier otra cosa, bocado a bocado. ¿Cómo se logra una vida de fe? Paso a paso. ¿Cómo se logra una vida de victoria? Paso a paso. ¿Se entiende? Quisiéramos tener la varita mágica, pero no la tenemos. De nosotros se espera constancia, firmeza. Lo cierto es que Dios quiere mostrarnos todo y darnos todo y enseñarnos todo, pero tenemos que ser conscientes que no estamos preparados para eso, y Él en su sabiduría nos va dando el tiempo de aprender. Nos va dando el tiempo de aprender. Esto le dijo a los discípulos, si están en los pasajes que estábamos mirando con la pastora. Él le dice a los discípulos: hay cosas que tengo que decirles, pero en este momento ustedes no la van a poder entender. ¿Y cuántas cosas de su enseñanza Jesús las postergó o las detuvo, confiado que el Espíritu Santo iba a hacérsela entender a esos muchachos? Entonces ese mismo proceso se va dando en nosotros, paso a paso, paso a paso. Hay tres cosas que usted la va a recordar muy fácil, que es priorizar, perseverar y profundizar. Entonces, ¿cómo es este paso a paso? ¿Cómo es este de todos los días? ¿Cómo es esta continuidad? Hay tres cosas que le va a ser sencillo recordar: priorizar, perseverar y profundizar. Entonces, en ese priorizar es que el Señor sea el primero en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros pasos. Primero, vamos a priorizarlo. Esta mañana el pastor Pablo nos hablaba del primer amor. Y fue un reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso. Y si bien tiene mucho que ver con la verdad, esa pasión, ese fervor, esa alegría que hay en la primera experiencia, el primer amor siempre tuvo que ver con prioridad. Es posible que con los años que tengas no vivas el mismo ímpetu de tu juventud cuando te convertiste, pero estoy seguro que podés vivir una constancia de un amor cada vez más maduro. Entonces, ese primer amor tiene que ver con priorizar. Tiene que ver con priorizar. Mire, dos ancianitos. Y yo cuando recuerdo estas figuras las tomo en cuenta porque mi esposa y yo vamos para ese lado. Quisiéramos retroceder el almanaque y no se puede, ¿viste? Vamos para allí, vamos para allí, vamos para allí. Dos ancianitos que ya se les pasó la época del romanticismo, de la florcita, del chocolatito. Es más, el médico ya le prohibió el chocolate, así que ahora, ¿qué? Están todos arrugaditos, pero son el primero que piensa en la mañana. Es la persona con quien más quiere estar. ¿Cómo se llama eso? Ya no tiene la efusividad de la juventud. Tiene tal vez la pasividad de los años. Pero la persona que ama siempre está en primer lugar. ¿Me entiende, mi hermano? Especialmente los hermanos y las hermanas mayores. Que recuerdan, hermano, cuando yo era joven, cantaba, parecía un jilguero cantando. Oh, hermano, ¿usted por qué no me conoció cuando yo era jovencita? Yo cantaba así como canta Florencia. Era como la voz de una princesa que atravesaba los aires. Pero usted ya vio los años, ya la voz me temblequea. Y aunque ya no puedas cantar como cantabas antes, pero tu corazón tiene pasión por el Señor, eso es primer amor. Eso es primer amor. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Cómo sé yo que el amor de mi esposa para conmigo es más grande que cuando la enamoré al principio? Porque ya no tengo la pinta que tenía antes. Ahora estoy viejo, pelado y panzón. Y me sigue amando. Cuando recién se enamoró yo era el príncipe azul. No sé dónde perdí el color, pero
Lo cierto que ella no conocía todos mis defectos como los conoce después de 40 años de casado. Y en algunos meses de novio no te conoces. Pero después de conocerme tanto, me sigue queriendo. Evidentemente su amor es más grande ahora que antes. Porque con menos de la mitad me hubiera abandonado a los primeros meses de novio. Me hubiera dicho: yo al altar no voy con vos y al registro civil menos. Pero si dio todos esos pasos y sigue conmigo a través de los años, ¿su amor es más chico o su amor es más grande? Evidentemente más grande. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando hablamos del primer amor, y quiero consolar a los hermanos que ya no tienen la frescura de la juventud, que pueden cantar con toda la fuerza como antes, hermanos, si en tu corazón reina Cristo, y cada día tenés una palabra de adoración para Él, y tus palabras y tus pensamientos y tus pasos se los estás encomendando al Señor, estás en el primer amor. Porque primer amor no tiene que ver con orden de llegada, tiene que ver con orden de prioridad. ¿Nos vamos entendiendo? Quiero ser práctico en esto. ¿Quién está primero en tu corazón? Que siempre el primero sea el Señor. Amén. Qué lío se va a armar en los matrimonios con esto, cuando hablen claro y digan: mira, yo te amo, te amo, te amo, pero primero está el Señor. Espero que en el corazón del otro esté primero el Señor también, si no vamos a tener divorcios aquí. Pero déjame decirte esto, que una persona que ama al Señor te va a amar siempre. Le digo a los jóvenes, no tienen garantía si las personas a quienes ustedes van a amar no ama primero al Señor que a ustedes. Pero si esa persona ama primero al Señor que a vos, estate seguro que a vos te va a amar siempre. Pero si no ama al Señor, no hay garantía de que su amor permanezca. Bienaventurado el que lo graba, y lo practica. Hermano, hay que reafirmar paso a paso, priorizar, priorizar, priorizar. Priorizar, priorizar y priorizar. Yo tuve un conflicto cuando me puse de novio. Tuve que ir a mi pastor. Mi pastor era un misionero canadiense que, bueno, gracias a Dios, él nos había felicitado a mí y a otro compañero por la conducta que habíamos tenido, porque éramos pibes, éramos chicos y guardar una vida de santidad en un ámbito de tanto peligro no era fácil. Y el Señor nos dio fuerza, sabiduría. Entonces un día me llamó a su oficina y me dijo: te felicito, y me dio todas las felicitaciones. Me dijo: pero antes que me vaya de Argentina te quiero ver casado. Entonces, tiempo después me puse de novio y tenía un conflicto, porque todo mi tiempo a solas era para estar con el Señor, cantando, adorando, componiendo canciones. Pero de allí comenzaron los días de visita. Entonces yo ahora tenía en la semana algunos compromisos que antes no tenía. Y no solamente compromisos en el tiempo, compromisos en la cabeza y en el corazón. Y entonces uno siente que está repartido. Y sentía como que le estaba quitando al Señor su lugar, y tuve que ir, y mi pastor me dijo: Eduardo, eso se equilibra con el tiempo. Esto es el impacto que las emociones tienen. Esto le habrá pasado a todo joven, ¿verdad? Esto es el impacto de las emociones. Pero evidentemente, si a vos te preocupa que estuvieras dejando de lado al Señor, evidentemente es que amás primero al Señor. Y me trajo paz, y me trajo paz. Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay que construir ladrillo sobre ladrillo, reafirmar esa decisión, priorizando al Señor, perseverando a pesar de los obstáculos, porque obstáculos vas a encontrar siempre. En este mundo vamos a tener obstáculos con nosotros, vamos a tener obstáculos con nuestros estados de ánimo, vamos a tener obstáculos con nuestros estados mentales, a veces con las emociones y los pensamientos revoloteados, vamos a tener obstáculos de toda clase. Así que los obstáculos estarán siempre allí, pero siempre está tu perseverancia buscando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Se achicó un poquito el amén, porque el desafío ha sido fuerte. Y priorizar. Y también profundizar. ¿Qué es de profundizar? Hablando con el Señor cada vez más aquellas cosas que no nos animábamos a hablarle antes.
y que el Señor lo sabe todo. Pero hay áreas que no va a tratar con nosotros hasta que no tomamos el coraje de hablar con Él. Entonces vamos profundizando. Y vamos profundizando en interesarnos en los intereses de Dios. Porque nuestra relación con Él en el comienzo, y esto nos ha pasado a todos, y si le está pasando a usted, no se me asuste, mi hermano, siempre nuestra relación con Él tiene que ver con las necesidades nuestras. Y si no tuviéramos ninguna necesidad, yo le aseguro que la mayoría de los creyentes nunca buscaría al Señor. Pero nuestras necesidades son así como un consejero que nos lleva de la mano a buscarlo. Pero cuando profundizás tu vida con Dios, te empezás a interesar de lo que a Él le interesa. Te empezás a interesar de lo que a Él le interesa. Y cuando te empieza a interesar los intereses de Dios, evidentemente empezaste a profundizar tu vida y tu relación con Él. En esa relación con el Señor vamos entendiendo cada vez más nuestra pequeñez y vamos entendiendo cada vez más la grandeza del Señor. Lo vamos entendiendo cada vez más. Así que déjame decirte esto, la continuidad de tu relación con el Señor es más importante que lo atractivo del conocimiento. Soy una persona involucrada en la enseñanza, muy involucrado. Es más, una característica que ha tenido mi ministerio, ha tenido mucho que ver con la enseñanza. ¿Qué quiere decir? ¿Que el pastor ya piensa que no hay que enseñar más? No. Vos le podés enseñar toda la vida a alguien y nunca va a entender nada si no se abre con el Señor. Si se llena el intelecto pero no se despierta el espíritu, puede hasta adquirir el título de teólogo. Pero lo que cambia la vida de las personas es ese vínculo con el Dios ilimitado. Y todo conocimiento toma sentido cuando conoces al primero que hay que conocer, que es al Señor. Entonces la continuidad de tu relación con el Señor, la continuidad de tu amor con Él, la continuidad de tu devoción, la continuidad de la entrega de nuestra vida es más importante que el atractivo del conocimiento. ¿Sabe que a muchas personas les encanta demostrar cuánto conocen? Y algunas personas te dejan pasmado de cuánto conocen. Pero ¿qué es lo que quisiéramos? ¿Que nos den un paseo por todo lo que conocen? ¿O nosotros podamos seguir sus pasos porque van creciendo y creciendo y creciendo en el Señor? ¿Me permite una anécdota aquí? Sé contarle a los chicos. ¿Me vieron tocar la guitarra ustedes alguna vez? En 10 minutos yo aprendí todo lo que sé de guitarra. En 10 minutos. Había un hermano, cuando vine a Rosario, había sido músico en su vida vieja, ahora convertido al Señor, era un adorador, un cantor. Lo alcanzaste a conocer, Walnono Díaz, lo alcanzaste a conocer. Un hombre mayor, y a mí me encantaba cuando yo lo veía tocar la guitarra. Y entonces un día le dije, quiero que me enseñe. En 10 minutos me enseñó todo lo que sé de guitarra. ¿Sabe qué sé? Que nunca en la vida iba a tocar la guitarra. Agarró la guitarra en su mano, la afinó un poquito y me dio un concierto. Y me mostró todo lo que sabía. Y yo aprendí algo. Nunca en la vida voy a saber todo esto. En otras palabras, me apabulló. Y a muchas personas les encanta mostrar todo lo que saben, sin darse cuenta que pueden estar apabullando a los demás. Pero cuando alguien vierte lo que hay en su espíritu porque ha estado con el Señor, tal vez no te lo logra explicar con palabras y tal vez no se lo entendés con la razón, pero que te cambia la vida, te cambia la vida. Esa relación con el Señor trae cambios. El secreto con Dios, la privacidad con Dios, la intimidad con Dios, la confidencia con el Señor van a ser la razón. Van a ser la razón de tus fuerzas, la razón de tu comprensión de lo eterno, la razón de tu alegría en el momento del quebranto, la razón de tu victoria en el momento de la lucha. Esa cercanía con el Señor, el que está con el Señor, uno es con Él, no hay diablo que se le ponga delante. Entonces quiero animarte, mi hermano, crece en esa relación personal con el Señor. Y esta es una muy buena noche, desafiado por esta palabra para decir, Señor, tengo tantos obstáculos delante mío,
Yo soy todavía de los que se duerme cuando se pone a orar. Yo soy todavía de los que ora pidiéndote alguna revelación especial, y si no me vas a dar alguna revelación especial, no oro nada. Yo soy de los que te condiciona: Señor, si me amás, quiero que me respondas a esto. Quiero aprender a decirte: te pertenezco, Señor, te pertenezco y te pertenezco. Soy tu dueño. No pongo condiciones delante de ti. Quiero amarte y adorarte y servirte. Bienaventurados los que van a hacer eso esta noche. Los que ya han estado conquistando esa vida de comunión, de privacidad con Dios, están entendiendo perfectamente todo lo que digo. Y para otros hermanos es un desafío y será un tremendo inicio. Y voy a decir lo que dije el domingo pasado. Empezará a notarse los testimonios de vidas cambiadas, vidas cambiadas, vidas cambiadas. Ese pecado del que no te podías escapar huirá de ti, porque a causa de la gloria de Dios sobre ti, el mal se alejará, el diablo se va a alejar, los demonios se van a alejar, porque en esa cita y ese encuentro con el Señor suceden cosas maravillosas. Él te abrirá los ojos para no meterte donde no tenés que meterte, te dará entendimiento para no decir lo que no tenés que decir, te va a guiar para dar los pasos justos que hay que dar. Entonces, cierro esto como el domingo pasado. ¿Qué preferís? ¿Una sugerencia? ¿Un pedido? ¿O una orden? ¿Cuántos dicen: me gusta que me lo sugiera, hermano? Voy a buscar al Señor. ¿Cuántos dicen: hermano, me gusta que me lo pida, que sea fiel con el Señor? ¿Y cuántos dicen: no tengo problema que me lo ordene, que me dé la orden? Miren, no levanta la mano nadie, ¿eh? No nos gusta que nos den orden, no nos gusta. Tómelo como una sugerencia, un pedido o una orden, pero mi hermano, viva a pleno con el Señor. Se te van a abrir los ojos, estás entrando en un ámbito que no tiene límites. Tu Dios es poderoso, es grande, es eterno, está sentado en el trono, ha vencido a la misma muerte. Él está en la gloria celestial, no tiene límites, no tiene límites, no tiene límites.